¿Tú Ya. no? Ah, ya. No, Ahora sí, sí, sí. ¿Estás Bueno, grabando? sí, no, sí está grabando. ¿Seguro? Sí, sí, segurísimo. O ¿Qué sea, tan supongo, seguro? Del ¿no? 1 al 10. Ah, ¿Apostarías a tu primogénito? no tengo un primogénito, ¿no? Pero Pero... en algún momento, si lo tienes, claro, Ah, porque sí, más sí, sí. esas apuestas bíblicas o promesas bíblicas sobre el primogénito suelen ser sobre el futuro primogénito, ¿no? Nadie apuesta así, te dice, oye, mi chibolo Claro. te lo llevas, no, es con mi primogénito. No, la de Abraham creo que sí era, ¿no? Le pidió que sacrifique Ah, que lo a saqué, su... claro. Claro. Eh, pero, bueno, en cierta medida, supongo que estos sacrificios de primogénitos no son retroactivos, ¿no? No, no deberían ser, ¿no? Ya, ¿O sí? no sé, ya me confundí. Y además no quiero preguntar a qué te refieres con retroactivo. No, o sea, que la promesa que haces tú de sacrificar a tu primogénito, pues, ¿no? Mm, sí, no Bueno, lo. ya. Bueno, en teoría, esta introducción no va acorde a la seriedad del tema que íbamos a hablar, ¿no? Ujú. No, para Eh, nada. Pero es bueno empezar, pues, justo como es algo muy serio y denso y hasta cierto punto solemne, empezar con algo así un poco más distendido, ¿no? claro. Pero también sería importante confesar que esta es la segunda vez que grabamos este episodio, ¿no? Sí, Y lo más gracioso es que se supone, o más que gracioso, puede ser triste. no sé, triste o un poco caótico. Es que cuando lo grabamos, que fue más o menos a inicio de semana, no había, digamos, todavía nada. O sea, había mucho caos alrededor de lo que había ocurrido, ¿no? Con la muerte de Abimael Bueno, Guzmán, ¿no? ya lo supondrán por el título, pero nosotros vamos a hablar Ajá. en este programa de la muerte de Bimber Guzmán. Y grabamos tipo el martes, unos 2 días después de que haya muerto y todos diciendo, pucha, ya han pasado, ¿no? Como 72 horas y no sabemos qué va a hacer del cuerpo. Ujú. Suponemos que en los próximos días, ¿no? Y no, hasta ahora no, ya va a ser una semana y todavía, bueno, nuestro programa anterior salió mal por motivos técnicos y estamos volviendo a grabar y es más, sigue igual de vigente el programa que salió mal, ¿no? Bueno, en cierta medida ya se promulgó pues la ley que va a permitir cremar el cuerpo, Jorge, pero... espérate, pero esto es el mal menor. Y yo soy Renato Matileón. y yo soy Jorge Malpartida. Ya, ahora Ya, sí. ya, bueno, como haciendo una falsa continuidad a la idea del intro, es que ya se promulgó la ley, ¿no? Que va a permitir cremar el cuerpo del cabecilla terrorista, ¿no? De Sendero Luminoso. Pero claro, ha tenido que ocurrir a finales de la semana, ¿no? Cuando ya acabó la semana, ¿no? Entonces, también es como una muestra de que el caos sigue ahí, ¿no? El caos y supongo que la falta de, no sé, pericia política en general se mantiene, ¿no? No es que se hayan arreglado esos problemas, ¿no? Claro, o sea, demuestra lo lento que es la reacción, ¿no? En general de los políticos en Perú y de lo poco preparados que estamos para lo que sea. Ahora, una de las cosas buenas de grabar de nuevo es que yo después de grabar me acordé, tuve una especie así de flashback porque era muy chivolo, de algún reportaje antiguo de Maribel Toledo Campo en Cuarto Poder, donde sale Guzmán justamente que está dando unas declaraciones, bueno, lo interrogan, más que diera él declaraciones, lo interroga la comisión que investigó el asesinato de Pedro Wilca, ¿no? Y además del caso de Pedro Wilca le pregunta varias otras cosas, ¿no? Sobre Rodrigo Franco, sobre Marilena Moyano. Y al final Guzmán, muy preocupado, pregunta, si puedo en edición voy a poner el fragmento aquí, pero él pregunta, muy preocupado, ¿no? Dice, yo solo quiero saber qué va a ser de mi cadáver. Yo estoy convencido de lo que va a pasar. Yo no voy a salir de este penal o del que fuere. Ahí voy a morir, sé que es así. Lo que estoy pidiendo desde hace mucho tiempo es que se me diga qué va a ser de mi cadáver. Sé que una bolsa negra es económica. Está bien, pues. Pero también puede ser una tumba y hay quienes pueden querer enterrarme. O no hay derecho a plantearlo. O sea, él ya en el 2001-2002, que fue esto, ya estaba, creo que el único peruano que pensó en, oye, Abimael Guzmán va a morir un día y su cadáver va a ser un problema, fue el propio Abimael Guzmán, ¿no?
Claro, pero es cierto lo que tú dices, ¿no? Incluso cuando lo detiene el GI, ¿no? En este caso de Surquilla, él, claro, no lo dice directamente, pero señala eso, ¿no? Que el cuerpo, digamos, o la persona puede desaparecer, pero la idea sigue ahí, ¿no? Y incluso ahí sigue esa referencia, ¿no? En cierta medida, la importancia que era tratar este tema en su momento, o sea, desde que se lo detuvo en el 92, se debió haber previsto eso, ¿no? Porque él no era un detenido cualquiera y se sabía que iba a permanecer, digamos... No era que había saltado un banco, ¿no? O sea... Claro, o sea, era un genocida, ¿no? Era el líder de un grupo terrorista, ¿no? El cabecilla de un grupo terrorista, ¿no? Entonces, se sabía que cuando falleciera se corría el peligro, pues, ¿no? De que su cuerpo y su tumba se conviertan en un lugar, pues, de culto para los fanáticos, ¿no? Las personas que idolatran su pensamiento, pues, criminal, ¿no? Claro, entonces, y como decimos, en el mismo 2000, bueno, como te menciono, él ya mencionaba esta preocupación, este intento de que haya una tumba, ¿no? De que haya un lugar a donde la gente pueda, pues, no, todavía alguien querrá enterrarme, ¿no? Entonces, viendo un poco la figura ya completa de lo que ha pasado en todos estos días, ¿no? Desde que muere Guzmán hasta que recién se logra promulgar una norma para poder cremar el cadáver, tú ves que es eso, ¿no? Pues ha habido improvisación, se ha ido de los tumbos en tumbos, pero no solo de este gobierno, sino que es como una herencia de estos 29 años. Es un poco lo que te decía yo, o sea, porque claro, ahora todo el mundo dice, uy, sí, ¿no? En 29 años nadie ha hablado de esto, ¿no? Qué terrible, ¿cómo nadie se le ocurrió? ¿Por qué? ¿No? Oye, y todo el mundo dice, sí, los políticos, nadie, las autoridades. Pero en verdad nadie, o sea, ni siquiera la gente que ahora sale a decir eso se le ocurre decir, oye, tú, o sea, a mí no se me ocurre un titular, algo de alguien, de alguna autoridad, de la Comisión de la Verdad, yo qué sé, alguien diciendo deberíamos, por si acaso, esta gente está condenada a cadena perpetua o morir en la cárcel, deberíamos pensar qué se va a hacer con sus restos. En verdad nadie, salvo quizá, como digo, el propio Guzmán, mencionó algo al respecto. Bueno, yo sí creo, y sí existe información, y sí se ha discutido, ¿no? En ciertos espacios, en ciertos momentos, pero no creo que ha tenido la importancia que debería, que es en el nivel, digamos, político de no, pues, o sea, una discusión, ¿no? Pública, ¿no? O sea, no. Claro, pública y a nivel de gobierno, que al final lo que se tenía que hacer era legislar al respecto, ¿no? Crear un marco legal para esto, ¿no? Porque claro, al final, porque se tiene que usar, pues, ¿no? Lo que mencionabas en el texto que subiste a Facebook, ¿no? Que, o sea, pero al final termina siendo una metáfora esto, ¿no? De un país que no sabe cómo lidiar con sus muertos, con su pasado, dónde colocarlo, qué hacer con él, ¿no? Dónde poner la parte más radioactiva de su historia. Pero también significa pues un país, ¿no? que esconde todo bajo la mesa, que lo deja para último minuto, que no se reconcilia o sea, ni siquiera en crear un discurso común sobre lo que pasó, ¿no? O sea, se supone que para eso era la Comisión de la Verdad y la discusión terminó siendo, oye, no, pero muchos muertos, ¿no? Que a mí Carlos Tapia me parece que él seguro era terruco joven y cosas así, que no, que Xiomí Lerner está buscando amnistía y por eso quiere meter presos no sé cuántos militares y cosas de ese tipo, ¿no? Claro, que eso, pues, ¿no? Esa idea de que un país que no sabe qué hacer con sus muertos es eso, pues, ¿no? Que patea las verdaderas discusiones, en este caso de la memoria, ¿no? Y el poder verdaderamente honrar la muerte de las decenas de víctimas que ha dejado el terrorismo, ¿no? Y un grupo, pues, como Sendero Luminoso, ¿no? Que está basado en la criminalidad, ¿no? Y en el terror. Se deja de lado eso en discusiones, como tú dices, pues, insulsas, ¿no? Y pasan esta cantidad de tiempo y no se tiene nada concreto, y eso termina siendo una afrenta para las mismas víctimas, ¿no? No, tú ves cómo se habrá sentido en estos días las personas que son deudos, ¿no? Que han sido afectadas y ven todo este caos de sus autoridades, ¿no? Claro, porque debería ser un epílogo, ¿no? Una especie como de cierre, ¿no? De final, como quieres llamarlo, un tercer acto, un momento ya de cerrar la página, pero no, o sea, es más, si uno piensa en las etapas del duelo, ¿no? Esto de la negación, ira, negociación, depresión y aceptación, uno suponía que para este momento ya era justamente cuando el país han pasado 30 años, deberíamos estar en el momento, ¿no? Como los dedos de aceptación, ¿no? Ha habido acá una cosa terrible, lo hemos superado, además ha sido ejemplar Perú
a la hora de capturar a Abimael Guzmán, ¿no? Lo ha tenido vivo 30 años respetando sus derechos humanos, a pesar de que él ha sido un genocida terrible. Pero es como estamos como en bucle entre negación y negociación, ¿no? No, acá no pasó nada, no, sí ha pasado, pero no han sido tantos muertos, no, sí, pero del otro lado también. Y nos hemos quedado en ese bucle, ¿no? Y están dando vueltas en ambos extremos, ¿no? O sea, sí. Ya sea por sectores que reivindican, digamos, los sectores de derecha o izquierda, andan como que acusándose mutuamente alrededor de este problema de toda la sangre que hubo. Nos hemos quedado atrapados en esta etapa de negociación del duelo, ¿no? Cuando tú no dices, no, o sea, ya tengo cáncer, pero no me quedan 3 meses, sino 6. O no, otro médico me va a curar, ya es lo mismo, pero en vez de, no han sido 60,000, no han sido 30,000 nomás, porque los militares no mataron a nadie. Enfrascándose en una discusión inútil, ¿no? Que no es esa, ¿no? La verdadera discusión. Pero hay algo que tú resaltas, ¿no? Que supone que se tendría que un episodio como este, ¿no? La muerte del criminal, ¿no? Del terrorista tendría que ser el epílogo, ¿no? Claro, porque no es la muerte el viejo derrotado, mantenido solo, vivo por un sistema de justicia que él mismo trató de destruir. Y es cierto que tú dices, ¿no? O sea, cuando se lo detuvo, que fue a través de los agentes del GEIN, ¿no? A través de inteligencia policial, ¿no? Búsqueda, ¿no? Sin disparar balas, sin escuadrones de la muerte. Ese es un triunfo, ¿no? De la democracia, ¿no? Y que funciona, digamos, el sistema que se quería destruir. Y debería ser un ejemplo mundial. Y debería ser un ejemplo mundial. O sea, a mí se me ocurren... O sea, ahorita no se me vienen a la mente casos similares donde se haya actuado con tanta escrupulosidad, ¿no? Claro, pero como tú dices, ¿no? Es esa fecha, incluso ocurre un día antes del 12 de septiembre, ¿no? Que es el día de su captura, ¿no? O sea, que es el día de su captura, ¿no? En vez de que haga un cierre, digamos, para poder tener una visión así de país, ¿no? Ocurre todo este caos y la gente dentro de un año se va a acordar que cuando murió Guzmán hubo todo este caos, ¿no? Que no se sabía qué hacer con el cuerpo, y además había discusiones. Ha sido bien desagradable todo, porque... O sea, justo como dices, el destino, esa frase, ¿no? De Dios es peruano, parecía que estaba empujando todo, ¿no? Justo ya, vamos a el cierre un día antes, que muere un día antes de su captura, ¿no? Pero no, ha sido bien desagradable, o sea, en el gobierno, además que este gobierno que está acusado de tener pues, vínculos o simpatías, ¿no? Con el senderismo, con el Movadef, y termina, o sea, desaprovechando la opción de deslindar. Y no solo desaprovechándola, sino que parece que en verdad no les interesa deslindar, o sea, y es sintomático, ¿no? O sea, por eso tenemos a Iber Maraví, que por ejemplo tiene todo este pasado rarísimo, por no decir casi terrorista. Tenemos al premier que era fan de Didi Laos, y Castillo se hacía un poco loco, ¿no? Uno decía, bueno, es indeciso, pero ahora lo que parece es que en realidad no le parece tan grave, ¿no? Que no le importa tanto, que no hay un... La otra lista, ¿no? Se supone que, claro, ya hay la lista de que se ha demostrado que no se ha previsto, que se ha hecho todo improvisadamente y que se ha promulgado la ley a tumbos, ¿no? Pero también hay ese otro factor que tú dices, ¿no? De que era el momento como que de hacer un deslinde, ¿no? O sea, era la oportunidad precisa de claro, si se quiere... No es solo torpeza, no es solo improvisación, claro. También hay desidia. Claro, y si era la oportunidad si tanto les acusan de que tienen simpatías por el Movadef, por Senderos, ¿no? Esta era la oportunidad, ¿no? De ser firmes y demostrar lo contrario, ¿no? Y no hacen eso, ¿no? Incluso en el Congreso, cuando se ha estado votando la ley para poder cremar, ¿no? A los restos de terroristas, ¿no? La bancada de Perú Libre vota en bloque, ¿no? En contra de esta medida. Y además toda la discusión, o sea, salir a decir que no queremos leyes con nombre propio, que si Abimael también, entonces a Fujimori también. O sea, sí, yo entiendo, Fujimori también el Estado peruano en el gobierno de Fujimori cometió crímenes de lesa humanidad, pero de ahí a ponerlo al nivel de Abimael Guzmán hay bastante diferencia, ¿no? Claro, y era otra cosa. Y además que esa no era la discusión. Exacto, ¿no? Que era lo que hablamos en el capítulo que no se grabó, que se grabó mal, era que, claro, cuando se da la noticia del fallecimiento, ¿no? De la muerte de Guzmán, por ejemplo, ¿no? Bellido
en vez de hablar directamente del tema, ¿no? Al menos dar la visión de Estado, de que se rechaza el terrorismo, hace un señalamiento de que, pero también hubo esterilizaciones forzadas, por ejemplo, ¿no? Que es cierto, es una violación a los derechos humanos, ha existido y ha ocurrido, ¿no? Y no debe ser aceptado, ¿no? Pero no es el tema de discusión, pues, ¿no? Y eso se utiliza para desviar la atención del verdadero tema, ¿no? Que era ese, ¿no? Que era que no se habían tomado las previsiones de qué hacer con los restos de cuando muera alguien como Gabriel Guzmán, ¿no? Un terrorista, ¿no? Como toda la terrorista, o sea, claro. ¿Cómo se llama? Iparraguirre sigue ahí, ¿no? Claro, y claro, bueno, ahora con esta ley se supone que ya se tiene un marco legal para eso, ¿no? Pero si te das cuenta, se ha ido perdiendo el tiempo, como tú dices, así como a lo largo de 29 años se ha perdido el tiempo en esas discusiones así, y no realmente sustanciales. Lo mismo ocurrido esta semana, ¿no? También todos han peloteado la papa caliente, ¿no? O sea, primero salió Castillo a decir que no, que vea la fiscalía, la fiscal dijo que no, que tenían que ver los dos fiscales del Callao, los fiscales del Callao dijeron que ellos no tenían marco legal, el Congreso recién, una semana después se puso las pilas y dijo, oye, bueno, ya que nadie quiere, aprovecharemos nosotros. O sea, ni siquiera por cálculo político, ¿no? O sea, al final nadie quería ver el tema y punto. Son los momentos en los que se supone alguien tiene que asumir el liderazgo, ¿no? Claro, aunque sea, no, uno diría, aunque sea ya, bueno, mire, el Congreso va a aprovechar esto para acusar de terruco a Castillo, ¿no? Y el martes va a estar diciendo, nosotros dimos la ley para que... Pero no, se han esperado que Castillo diga que no, que el otro diga que no, que nadie más quiera, que nadie más pueda, y recién lo han visto. Y aprovechando un poco de que tuvimos ese periodo de días extra por el fallo técnico, en los días que grabábamos y se siguió discutiendo este tema, Alonso Cueto escribió una columna justo hablando del concepto de que el peruano también está acostumbrado a esperar en la cola, o sea que es un concepto muy peruano, ¿no? O sea, estamos acostumbrados, incluso generacionalmente, ¿no? La gente hacía cola, no sé, para comprar sus alimentos en la época de Alan, entiendo, ¿no? Durante la pandemia han hecho cola, ¿no? Ya sea para tantas cosas que funcionaban mal, ¿no? Incluso este hecho de que no se sabía qué hacer con el cadáver de Guzmán es un concepto más de esperar en la cola, porque estábamos esperando que alguien tomara una decisión, que una autoridad se decidiera en tomar el liderazgo, en hacer eso. Entonces, como que es nuestra condena esperar, ¿no? Sobre todo porque aquí se espera en la cola para cosas simples. O sea, tú nunca te pasó que estás en la cola, no sé, en un banco, en un supermercado, y dices, ¿por qué demoran tanto? Esto es cobrar un par de papas, ¿no? Que están comprando, y ves una cola así gigante, o entregar un poco de dinero, no sé, y la gente demora en los cajeros, en todo lado, y tú dices, ¿por qué demoran tanto? Sí, claro, es exactamente un poco esa sensación, ¿no? Claro, se nos va la vida en la cola, pues, ¿no? Claro, y de no entender por qué adelante, que no llegas a ver bien qué está pasando, demoran tanto, ¿no? Y al final es una mezcla entre ineptitud y desidia y falta de ganas de hacer las cosas, ¿no? Claro, pero tienes igual este concepto, pues, de cosas, o sea, hasta en cierta medida, no sé si risa, pero sí de patetismo, ¿no? De algo, o sea, de tener que estar esperando por algo tan simple como tú dices, ¿no? Que se podía prever, ¿no? Entonces, por ahí un poco vamos, ¿no? No sé qué otra cosa quisieras mencionar. No, yo solo para cerrar, aunque creo que ya eso podríamos hablarlo quizá en algún otro programa, espero que no, pero a mí sí me dejó bien preocupado, o sea, porque yo tenía la idea de que sí, si bien es cierto, había ciertos ministros con simpatías senderistas, también estábamos exagerando todos un poco, ¿no? Y que en verdad Castillo, pues no obviamente no era un extremista, y que los ministros podrían haber tenido un pasado complicado, pero ninguno seguramente estaba en verdad de acuerdo con Sendero, con Guzmán o con el Movadef. Pero en verdad la actitud del gobierno, del partido de gobierno y todo lo que ha pasado, ya, o sea, hasta alguien que quiere pensar con buenas intenciones, ya no hay de dónde, ¿no? O sea, tú en verdad piensas ahora que si Castillo no saca a Maraví, por ejemplo, es porque ese pasado probablemente senderista no le parece tan grave, ¿no? O que él ya sabía incluso antes de ponerlo en el cargo. Claro, siempre un elemento más, ¿no? De las dudas, que principalmente era incapacidad política, ¿no? Pero siempre este otro elemento, ¿no? Pero también es como que una muestra más
de las consecuencias que se tiene de no haber abordado, digamos, el problema que generó la violencia política, la violencia terrorista en el país, por no abordarlo, digamos, en sus verdaderos factores. Se supone que políticos de este tipo, o sea, que no hagan un deslinde claro, ¿no? Que debería ser políticamente tintas, inviable. Claro, no deberían ser autoridades, no deberían estar en cargo, ¿no? O sea, no solo eso, o sea, sino además, sobre todo el caso de Maraví, que Ángel Páez ha hecho una investigación muy completa sobre él. O sea, debería ser imposible políticamente, o sea, debería ser que el escándalo político sea tal y la reacción sea tan caótica que sea insostenible. Y justo creo que el hecho de que no se haya hablado como se debe de este tema tanto tiempo, o por lo menos de una forma tan abierta como se debería, es lo que causa que sí, pues que esté ahí y hasta ahora no pase nada, ¿no? Claro, y también queda como que esta idea de que no se debió haberle dado tanta importancia a qué se hacía con el cuerpo, ¿no?, de Abimael, porque si no era también como que resucitar la idea mítica, ¿no? O mágica. Como espectral, ¿no? Lo que dice pues Hermione en Harry Potter, ¿no? Que el temor al nombre solo acrecienta el temor al hombre. Claro, y que no debería ser, pues, porque se supone que una de las claves de haber derrotado a Guzmán y a su cúpula y a Sendero Luminoso era que era un hombre, no era un criminal, no era un hombre de carne y hueso, ¿no? Pero básicamente... claro, es que en verdad, bueno, como todo en Perú, ¿no? Es el desperdicio de una oportunidad que estaba ahí en bandeja para aprovecharla, ¿no? Porque esto podría ser, como decimos, un prólogo, se murió Guzmán, todos recordamos una época terrible, cómo la superamos y se acabó, ¿no? Pero no, ahora como dices, lo que se va a recordar es, por lo menos en el futuro reciente, es eso, ¿no? De, no, hasta cuando se murió no se sabía qué hacer, fue un problema para el Estado, no sabían qué hacer con su cadáver, generó una crisis política en el país, hasta de muerto, ¿no? Claro. Pero ojalá que esa imagen no gane, ¿no?, más fuerza, porque también es cierto que sí ha ido avanzando como por el otro lado los mecanismos de ir generando una memoria, digamos, a largo plazo de lo que ha sucedido, ¿no? O sea, a raíz de la violencia y hay reflexiones un poco más profundas, ¿no? No solo quedarse en esa de cruzarse de acusaciones, ¿no? Y decirse, yo tengo la razón por encima de ti, ¿no? Y que al final ese no es la discusión, ¿no? Porque al final estamos hablando de miles de vidas, ¿no? Y de violaciones de derechos humanos. Sí, el problema es que esa reflexión profunda ha sido un ámbito casi académico, ¿no? O sea, no ha sido una discusión pública, abierta. Quizá en la época de la Comisión de la Verdad, que justo estaba revisando algunos reportajes de la época, ¿no? Y televisión de la época, y ahí sí se discutió un poco, pero igual muy por encima. O sea, en realidad esa discusión ha sido una discusión de la cual tú y yo nos habremos enterado y porque tenemos cierta curiosidad, pues interés, ¿no?, en el tema, pero no ha habido una discusión pública real. La discusión pública real ha estado entre una derecha que relativizaba el término terrorista acusando a todos de terrucos, y una izquierda que relativizaba lo más extrema, que relativizaba un poco lo que había pasado, ¿no? Pero como dijo Bellido, ¿no?, peruanos que cometieron errores, claro, y cosas de ese tipo, ¿no? Entonces tenemos unos que acusan a todos y por exceso pierde significado lo que es ser un terrorista de verdad, y otros que un poco que también lo pasan por paños fríos, claro, ¿no? Y temen decir la palabra terrorismo y crímenes, ¿no? Claro, sí, pues eso ocurre. No sé si tú en el anterior programa o en la versión 1.0 hiciste mención a una película ¿verdad? Se hablaba, ¿no? Sí, bueno, ya como para cerrar, ¿no? A mí me dio mucha curiosidad, pues yo siempre que pasa algo en la vida, o en mi vida, o en la vida nacional o mundial, recurro pues a la ficción, ¿no?, al cine, a la literatura, que es la ventana por la cual yo trato de entender el mundo. Y entre la lista así que vi de películas sobre Abimael, ¿no?, sobre Sendero y estas cosas, me llamó mucho la atención que había una de John Malkovich, que es este actor gringo, que además tiene el apellido más gringo del mundo, que es justamente sobre una especie de recreación ficticia de lo que fue, pues, desde el punto de vista del GEIN, ¿no?, la captura de Abimael, ¿no?, la operación encubiertos y todo esto. Yo la vi en realidad con un poco más
casi irónicamente, porque me parecía bien divertido que Javier Bardem interprete a tenga un personaje inspirado en Benedicto Jiménez, ¿no? Con el bigotito y todo. Y la peli es medio aburrida, pero es bien interesante si la ves con curiosidad histórica, ¿no? Porque te da un poco también el punto de vista de los gringos, ¿no? Cómo se veía realmente desde afuera lo que pasaba acá, ¿no? Claro, y se llama, ¿cuál es su nombre en castellano? Senderos de Sangre. Claro, en inglés es The Dancer Upstairs, ¿no? Que es una adaptación de la novela de... Y eso te lo dije, pues, ¿no? En el anterior capítulo. Ahora sí, finjo que nuevamente busco. De la novela de Nicholas Shakespeare, ¿no? No sé si tendrá algo que ver con William Shakespeare. Pero que, claro, es una novela que hace referencia a Maritza Garrido Leca, ¿no? Porque, digamos, la traducción sería como que la bailarina del piso de arriba, algo así, ¿no? Que sobre las escaleras, una cosa así. Claro, que una referencia... Curiosamente, en España, que también se estrenó la película, la tradujeron como Pasos de Baile. Claro, sí. También acá le han puesto Sendero de Sangre, o sea, hay varias versiones. Pero ese título, o sea, Pasos de Baile para una película sobre la búsqueda de Miguel Guzmán. Claro, que es como tú dices, es como una versión, claro, es una ficción, ¿no? Es una novela libre también, ¿no? Muy libre de la detención, la captura de un líder terrorista, ¿no? Claro, además creo que a mí se me hace aburrida porque yo ya sabía, o sea, claro, cuando a mí me mencionan a la maestra de baile, yo ya sabía pues que era Maritza Garrido Leca, ¿no? En cambio en la película es como una gran revelación al final que ella tenía a Bimel en su casa, entonces creo que ya la historia me spoileó, pero... Claro, quizás tú eras el público, ¿no? De esa película, ¿no? Pero es bien interesante si la ves así con curiosidad histórica, porque además está todo, ¿no? Están los apagones, los perros en los postes, los primeros atentados en provincia. Claro, se nota que estaba viendo también un poco la historia de este escritor, que es un escritor inglés, si no me equivoco, y es bien reconocido. Él sí tuvo un interés real por este episodio, y se entiende que se ha documentado y ha tratado de dar el contexto y la atmósfera de ese tiempo, así que no... Claro, sí, es una ficción, y la atmósfera se transmite, o sea, se transmite muy bien. Claro, o sea, tú que eres peruano sabes las inexactitudes históricas y que no es así, ¿no? Por ejemplo, es bien curioso que el presidente en los 90s tenía una estrecha relación con la embajada china, en vez de japonesa, ¿no? Y cosas de ese tipo. Y la ambientación de la película es bien curiosa, porque, o sea, nunca te muestran el lugar ni te mencionan Lima, pero sí hablan, por ejemplo, no sé, de Ayacucho, de Huamanga, hay niñitos tomando Inca Kola. No sé dónde la habrán grabado, porque no parece Lima, pero también podría haber sido Lima, ¿no? Porque está ambientada en los 90s, 80s. Imposible. Entonces, la película es dirigida por Malkovich, aparece Javier Bardem, ¿no? Como protagonista. Como protagonista, y el guionista también es el mismo autor de la novela, Nicholas Shakespeare, ¿no? Y no sé, la película, ¿tú dónde la encontraste? ¿Dónde la pudiste ver? Yo la descargué por Pirate Bay. Ya, en alguna plataforma, digamos, alternativa. Pero ya que estás mencionando este suceso, bueno, está la hora final, ¿no? La película está en Netflix, ¿no? La película... Sí, yo escribí una reseña sobre esa peli y me gustó muchísimo. Mendoza Echave creo que es mi director peruano de los favoritos. Claro, que cuenta cómo fue la captura, digamos, también con algunos elementos ficcionales, aunque claro, o sea, ficcionales en el sentido de, no sé, pues supongo han acelerado algunas cosas, han ciertas cosas. No, bueno, la película Mendoza Echave ahí está guiada por dos personajes que no existieron históricamente, ¿no? Claro, pero sí está basada en el libro, ¿no? De Carlos Paredes, ¿no? De La hora final, ¿no? Que es sobre la captura a cargo del GEIN de Imael Guzmán, ¿no? Claro, lo que pasa es que la ficción pues necesita un orden, que todo pase por algo y la vida no es así, ¿no? Pero claro, es mucho más cercana a la realidad que por ejemplo, la otra película. Claro, es bien curioso porque en la de Malkovich todos hablan inglés, pero también existe el quechua, así como en Perú, ¿no? Que todos hablamos español y hay quechua. Entonces, de rato en rato tú ves así todo el mundo así, you're no, en inglés, y de la nada alguien le contesta en quechua, ¿no? Porque no entiende.
Y hay palabritas que dicen en español, tipo Universidad de Ayacucho, lo dicen así, Universidad de Ayacucho. Entonces, es bien, hay una mezcla así. Claro, yo cuando lo vi dije, así seguro se sentían los rusos cuando veían las películas de espías, ¿no? Donde todos hablaban en inglés. No deja de haber ciertos estereotipos, ¿no? Pero claro, bueno. Al inicio hay un actor que se supone que es que hecho, pues, ¿no? De la indígena, pero después se nota que contrataron un actor así, un indio norteamericano, ¿no? De allá, ¿no? O sea, por sus características étnicas. Y claro, y Bardem, que además es uno de los actores más españoles que hay, menciona pues, ¿no? que su mamá era quechua, ¿no? Y que le hablaba quechua por eso. Y a su papá le expropiaron una hacienda cafetera y por eso se hizo policía. Entonces, bueno, hay más contexto ahí todavía, ¿no? Sí, claro. Mencionan al general, al ex dictador, ¿no? Que le expropió la hacienda. Es bien interesante porque te da una visión muy, muy gringa de cómo pasó acá las cosas. Bueno, existe esa película, está la hora final en Netflix, que también es una buena puerta de ingreso para... y esa sí es buenísima la peli. Sí, y pueden luego leer el libro, y existen varios libros, ¿no? Por ejemplo, el de Sendero de Gustavo Gorriti, ¿no? El libro de Sendero que cuenta un poco los orígenes de esta organización criminal. Sí. De Humberto Jara sobre Abimael, que también trata de un poco hacer una repaso biográfico de este criminal, ¿no? Y no sé qué más. En documentales está, bueno, tú me comentaste temprano, ¿no? Pero uno es Lucanamarca, ¿no? Que es uno de los crímenes más terribles, ¿no? Que hizo Sendero, sí. ¿no? Entonces existe material, ¿no? Películas, documentales, libros, ¿no? Sí. Bueno, y ya que estamos recomendando cosas, no es exactamente sobre Sendero, pero se trata en un buen tramo del documental hablan de ellos. Rehenes, que es el que habla bueno, ya es posterior al 97, es la captura del MRTA que hizo por la Embajada de Japón. Está en Netflix, creo que además fue producido por Netflix, no estoy muy seguro de ese dato, pero o sea, la calidad visual y todo es brillante, o sea, y el documental está muy cuidadito. Y por ejemplo, aunque claro, no habla, por ejemplo, en este caso no es de Sendero Luminoso, sino es de... Pero se menciona el contexto. Claro, pero se menciona, exacto, el contexto. Pero por ejemplo, lo interesante de ese documental es que hace un esfuerzo de un poco lo que mencionábamos, ¿no? De tratar el tema desde una perspectiva mucho más amplia, ¿no? De no solo estar buscando culpables o señalar quién hizo qué, sino desde la mirada de un documental, es tratar de entender realmente, ¿no? Lo que genera un episodio de violencia, ¿no? En este caso, además la toma de rehenes, ¿no? Es paja porque no tiene narración, ¿no? Todo está contado todo el tiempo por los entrevistados. Entonces, eso me parece también que le da cierta distancia, ¿no? A la narración final que ve el espectador y permite que uno escuche, como dices, todas las voces, ¿no? Claro, hay un montón de voces, ¿no? O sea, sí es un buen documental, por ejemplo, ¿no? Y por ejemplo, ¿desde hace cuánto? 3 años más o menos, ¿no? 2 años, es unos 3 años, por ahí es bien reciente. Claro, y te da una mirada de que más o menos ese sería interesante el camino que sigan las nuevas, no sé, estudios, documentales, investigaciones, ¿no? Sí. Sobre este periodo, ¿no? Además que técnicamente está muy bien hechecito, ¿no? O sea, la edición, la fotografía, el ritmo, todo funciona. Y bueno, yo por lo menos ya no tengo nada más que decir. Felizmente esto es un podcast y no es un programa de radio, ¿no? Porque si no tendríamos que rellenar, ¿no? Tipo, oye, todavía falta, no sé, como 30 minutos, ¿qué hacemos? Claro, no. Entonces, bueno, ya saben que estamos en Spotify, en Evox, ¿en qué otras plataformas estamos? En Apple Podcasts, en YouTube, en Facebook. Y esperemos que el problema técnico haya ayudado a que este programa sea mejor, ¿no? O si no fue tan bueno como el... Ha salido más largo, por lo menos. Claro. Si no fue tan bueno, nunca lo sabrán porque no existe la grabación anterior. No va a haber un Liberen el que sería el Jorge Cat. El mal menor Cat, ¿no? No va a haber eso. El mal partida Cat. Claro. Así es. Bueno, ya saben, síganos y estamos ahí en varias plataformas para que nos escuchen. Chau.